Dios les bendiga, hermanos. Hoy estaremos leyendo el capítulo 4 de nuestro libro Bases para la Educación Cristiana. Capítulo 4. La educación en la iglesia primitiva. Introducción. Es difícil separar la historia de la educación, de la historia general del cristianismo del siglo I. Comúnmente se estudia la teología o la actividad misionera o la escritura de la literatura durante este periodo, pero no se estudia específicamente la educación. La verdad es que la educación incluye estas cosas porque la educación del siglo I sencillamente fue un intento de educar a la gente en el nuevo camino. A medida que la iglesia crecía y ganaba más gentiles que judíos, esa instrucción se hizo aún más importante, debido a que no se encuentra literatura escrita sobre la educación específicamente de este periodo. Hay que buscar la información en el contexto de la predicación, de la actividad misionera, del crecimiento y la expansión de la iglesia, de la producción de la literatura y del exégesis neotestamentaria. Obviamente, al ir a estas fuentes para entender la educación cristiana primitiva, se presenta el problema de duplicar información que el alumno puede encontrar en otros estudios. Por lo tanto, los siguientes párrafos presentan ideas de algunas áreas representativas de la educación de ese periodo. Punto número 1. El contexto, la vida diaria de los cristianos. Un estudio de la vida diaria de los primeros cristianos nos indicaría mucho en cuanto a la educación de este periodo. Página 39. De muchas fuentes a nuestra disposición, podemos reconstruir más o menos cómo pasaron los días. Los cristianos se levantaron al rayar el alba para orar, generalmente no comían en las mañanas, gastaron poco tiempo en asearse y no cambiaron su ropa de dormir para el día. Su vestimenta era sencilla y modesta tal como sus zapatos. Los hombres no se afeitaron, pensaron que tal hecho era una ofensa contra la cara. Los primeros cristianos no fueron a los lugares de entretenimiento de su tiempo, tales como el teatro, el circo o la arena o harina. Usaban los baños públicos, lugares de mala reputación moral, pero con mucha discreción personal. Según los líderes de la iglesia primitiva, un baño tenía los propósitos de sanidad y limpieza para las mujeres, y para los hombres el único propósito era de sanidad. Un baño no debía tener el propósito de ser disfrutado. Su dieta también fue sencilla, una costumbre que cambió mucho en los siglos sucesivos. Dormían en un sofá simple, no en una cama de plumas como sus vecinos greco-romanos. Había muchas ocupaciones en las cuales no trabajaban por cuidar su testimonio. Oraban cuando menos 3 veces al día, a la tercera, sexta y novena horas, es decir, 9 de la mañana, 12 y 3 de la tarde. Había muchas actividades que separaban a los cristianos de las demás personas en la cultura grecorromana. Las prácticas de los cristianos de las primeras décadas no fueron muy diferentes a las prácticas judías de la época, porque no había mucha diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Pero, a medida que el cristianismo se desarrollaba y empezaba a tener sus propias características, nuevas prácticas y ideas empezaron a formarse. Es ahí donde entra nuestro propósito de pensar en su contexto diario. ¿Por qué es en el desarrollo del cristianismo en sí que tenemos que preguntar, ¿cómo sabían los cristianos que debían actuar en forma diferente? ¿Cómo sabían cuáles diferencias debían tener? ¿Cómo sabían los principios que debían marcar la diferencia entre ellos y sus vecinos judíos o griegos o romanos? ¿Cómo entendieron el cambio que sentían en sus vidas? ¿Cómo vestirse, cómo actuar, cómo comer y qué sentir? La respuesta muy obvia a todas estas preguntas es: se les enseñó. Este hecho es importante para el que estudia las bases de la educación cristiana porque se le da a entender que el enfoque del primer siglo del cristianismo fue la educación cristiana. A- Aprendió a vivir en el camino. Se podría discutir que algunos de sus entendimientos les llegaron a través de la convicción personal, de la exhortación de la palabra o de alguna otra fuente, pero la tarea evangelístico-educacional de la Iglesia fue el hilo tejido a través de todas sus actividades, dándoles unidad y propósito. Punto número 2. La educación a través de la comunidad cristiana. Adoración y compañerismo.
No se sabe mucho de las reuniones cristianas durante las primeras décadas. Generalmente se estudian los periodos posteriores con la intención de interpolar sus prácticas al periodo primitivo o por lo menos para intentar reconstruir las prácticas primitivas. Una cosa que sí se sabe es que los actos de adoración y compañerismo del periodo primitivo fueron instructivos. Los actos simbólicos como el bautismo y la cena del Señor tenían importantes cualidades educacionales desde el principio y su importancia educacional se intensificó a medida que la Iglesia absorbía más y más gente pagana durante los siglos posteriores. Fue a través de la cena y de la predicación que la Iglesia aprendió corporalmente de qué se trataba el Evangelio y qué significaba para ella como esposa de Cristo. El bautismo también fue tremendamente instructivo directa y indirectamente. El bautismo fue el enfoque del catecismo que se desarrolló luego para enseñar y entrenar a nuevos convertidos antes de hacerse miembros oficiales de la Iglesia. El comportamiento consecuente de los primeros cristianos también fue una herramienta de instrucción. Todo lo que tenía que ver con su manera de vivir, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, o en creo que griego coinonía, las oraciones, la observancia de las ordenanzas, el cuidado entre los hermanos, el amor o agape, no lo supieron automáticamente los nuevos convertidos. Había que explicárselos y enseñárselo. Además, página 41. Además, muchas de las prácticas y contenidos educacionales tenían raíces hebreas y judías, y mientras la Iglesia penetraba en el mundo romano, había que enseñárselas a la gente pagana. La función de la enseñanza. En el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas y aún más especialmente en las de Pablo, los conceptos de maestro y educación penetran en la literatura, pero a la misma vez no se halla un concepto específico de educación. Es probable que no se consideró necesario definir las creencias acerca de la enseñanza porque tal cosa fue sobreentendida. Fue parte común de la vida cotidiana. Puede ser también que la Iglesia sintiera incertidumbre en cuanto a especificar un oficio de maestro. Tal incertidumbre pudiera deberse a la insistencia en que Cristo era el único maestro y que los demás maestros eran solamente sus discípulos. La alusión más directa al oficio de maestro se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Allí en su descripción de los dones espirituales, los maestros ocupaban el tercer lugar. Aparentemente, pues los maestros formaban un grupo especial en la comunidad porque la implicación es que no todos poseían ese don. La educación en la iglesia primitiva tenía dos funciones mayores o dos áreas que se enfatizaba más. La primera tenía que ver con el bautismo. Se necesitaba una instrucción formal para ayudar al nuevo creyente a entender lo que hacía al bautizarse. Tal instrucción le servía durante toda la vida como un modelo para su vida diaria. Pero al finalizar el siglo II, el proceso del bautismo y la preparación que seguía el candidato fue muy elaborado. Incluía una preparación que duraba 3 años y que permitía al nuevo creyente que se involucrara poco a poco en la vida de la iglesia. No debemos creer que el proceso fue tan complicado en la iglesia del siglo I, pero es casi imposible imaginar que algunas de las mismas características de la instrucción acerca del bautismo no fueron inherentes a la iglesia primitiva. Así que el bautismo y la preparación para el mismo fueron sumamente importantes en el desarrollo de la iglesia. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que pueden ser fragmentos de catecismos o enseñanzas bautismales. Por ejemplo, página 42. Por ejemplo, véase Colosenses 3:8, 4:6, Efesios 4:22 al 6, capítulo 6, versículo 19, Primera de Pedro 1:4 al 11 y Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4 y el 10. La otra función principal de la educación fue servir como el vehículo para comunicar y conservar una nueva tradición, una tradición cristiana. Semejante a aquella tradición oral de los judíos, esta nueva tradición tenía que ver con las palabras, dichos y hechos de Jesús, especialmente en cuanto a su muerte y resurrección.
Estas tradiciones explicaban cómo Jesús había cumplido el Antiguo Testamento y bosquejaban una manera de vivir que alguien siguiera si escogiera comprometerse con un seguidor fiel de Cristo. A veces la nueva tradición empleaba la misma terminología de la tradición oral de los judíos, por ejemplo, 1 Corintios 15:3 al 4. Pero, diferente a la tradición judía, estas nuevas tradiciones cristianas no fueron solamente cuentos pasados de generación en generación, fue más bien una tradición viviente de un Cristo vivo. Las tradiciones que surgían acerca de Jesucristo fueron muy prominentes en los estudios del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia hebrea. El estudio del trasfondo hebreo de la historia cristiana fue muy importante para los conversos gentiles. Muchas de las cosas que Pablo escribió, por ejemplo, no hubieran sido entendidas si los cristianos gentiles no hubieran estudiado la escritura judía. Además de esas tradiciones sobre cómo la vida y el ministerio de Jesús se relacionaban con las profecías de los israelitas antiguos y con aquellos en cuanto a su muerte y resurrección, también las tradiciones enfatizaban la enseñanza ética. Fue muy importante que los nuevos creyentes entendieran cómo andar en su nueva fe. Punto número 3. La educación a través de la literatura. La literatura canónica y extracanónica del periodo neotestamentario se interesaba mucho en instruir. Como se indicó antes, los conceptos educacionales se daban por sentado en la iglesia primitiva, porque era lógico que para conservar y propagar la doctrina cristiana había que enseñarla. Como literatura representativa del periodo se considerarán dos fuentes literarias de instrucción. Página 43. Las cartas de Pablo. Desde el punto de vista del educador, el propósito principal de los escritos de Pablo fue enseñar. Cada carta que escribió a sus hermanos en la fe sirvió para ayudar a conocer o a entender alguna verdad. Se puede decir, por ejemplo, que las cartas a los tesalonicenses fueron escritas para corregir ideas equivocadas en cuanto a y para enseñar acerca de la segunda venida de Cristo. A los corintios Pablo les escribió para corregir sus condiciones éticas y para enseñarles algunas normas espirituales para guiar su vida social. Escribió a los Gálatas para enseñarles que se puede vivir justa y rectamente por fe y por el poder del Espíritu Santo. La carta a los Romanos es gran tratado doctrinal, enseña que todos los hombres han pecado y que a todos les falta la gloria de Dios y que a todos pueden ser justificados a través de la. Pablo enseñó a los efesios las características de la iglesia verdadera, a los filipenses que la experiencia cristiana es una experiencia interna y no depende de circunstancias externas, a los colosenses el carácter verdadero de Jesús para refutar una doctrina del legalismo, y a Timoteo y a Tito que el orden debe prevalecer en la iglesia. Estas últimas cartas a Timoteo y a Tito, las llamadas cartas pastorales, demuestran un interés especial en la enseñanza. Hay que recordar que cuando Pablo escribió estas cartas había envejecido y se procuraba por la propagación de las doctrinas cristianas. El autor Hayes ha sugerido 6 temas generales en las cartas a Timoteo que enfatizan la importancia de la enseñanza. Son las siguientes. Número 1. La enseñanza es esencial para manejar correctamente la palabra inspirada. Segunda de Timoteo 2:14. Número 2. La enseñanza es necesaria para la firmeza en la fe. Primera de Timoteo 4-6. Punto número 3. La enseñanza es útil para el establecimiento de hogares armoniosos. Primera de Timoteo 6:1-2. Punto número 4. La habilidad para enseñar es un requisito para los pastores y otros líderes espirituales. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Punto número 5. La enseñanza es un corolario esencial de la lectura bíblica, de la exhortación y de la predicación. Primera de Timoteo 4:13.
Y punto número 6. La enseñanza es presentada por Pablo como indispensable para la perpetuación de la fe. Según el de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Siguiente parte, la diracha. Dirache. La dirache o la enseñanza de los 12 apóstoles es un libro extracanónico escrito probablemente cerca del año 90 después de Jesucristo. Hay discusión en cuanto a su fecha, con opiniones entre el año 60 y el siglo III, pero la mayoría de los eruditos lo consideran un libro del siglo I. Este libro reclama tener instrucción basada en los dichos de Jesús, la que fue enseñada por los apóstoles a los paganos que querían convertirse. La Dirache nos ayuda a comprender que estaba enseñando la iglesia en el siglo I y cómo lo estaba haciendo. Consiste de 3 secciones principales. La primera describe la moralidad cristiana. Habla de un camino de vida y un camino de muerte. Y por supuesto exhorta a los paganos a escoger el camino de vida, que consiste mayormente en la práctica de las virtudes cristianas y el evitar muchos vicios. La segunda sección es un resumen de los rituales o las liturgias practicadas en la iglesia. Explica el bautismo, el ayuno, la oración y sugiere oraciones especiales para una cena del Señor privada. La tercera sección de la Didache es un bosquejo de la organización y la vida de la iglesia. Enseña el lugar de los misioneros itinerantes o los apóstoles, hombres que hablan en éxtasis, o profetas, y maestros en la iglesia. Además, enseña principios para la hospitalidad, apoyo para los profetas, tal vez económico, y reglas para el comportamiento para con los oficiales de la iglesia. Exhorta a los cristianos a tomar en serio la vida en la perspectiva del juicio venidero. Este documento, desde el punto de vista del educador, es uno de los más importantes del siglo I. Las palabras de Jesús se reconocen fácilmente, más otras enseñanzas que se desarrollaron en la iglesia primitiva. Fin de capítulo 4 y llegamos a la página 45. Hermanos, aquí hay preguntas para el repaso, si ustedes gustarían, y también unos temas de discusión. Y prontamente entraremos al capítulo 5. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.